Amigotes de Mente Informativo, muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Muy buena tarde. Ernesto Ríos de este lado. Un verdadero placer que nos acompañen en esta emisión de hoy, martes 10 de noviembre del 2020. Así, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con la información que tenemos preparada en esta emisión. Bueno, empezamos con el orden nacional. Usted recordará que hace algún tiempo se publicaron unos videos en donde el hermano del presidente López Obrador es captado recibiendo dinero y por ahí se hizo una serie de videoescándalos. Tiempo después, el hermano del presidente López Obrador dijo que interpondría una denuncia en contra de Carlos Loret de Mola, que fue el medio que hizo públicos estos videos. Y bueno, después el presidente dijo, no, hay que decirle a Carlos Loret que no se preocupe, que no va a pasar nada, pero no sabíamos si se refería a la demanda o a la acción o a la investigación en contra de su hermano. Bien, el punto es el siguiente. De acuerdo con, bueno, antes, dijo el presidente, pues que se investigue lo que se tenga que investigar. Entonces, ya se realizó la investigación, estuvo a cargo de la unidad de inteligencia financiera. Usted sabe que ese es el brazo cibernético de los números que se dedica a rastrear el dinero. Y bueno, del gobierno federal, obviamente. Y pues de acuerdo con la unidad de inteligencia financiera, es decir, de acuerdo con la investigación que realizó Santiago Nieto y su equipo, no, concluyeron que no hay, pues ellos no encontraron nada raro. Entonces, ya concluyó la investigación y ahora la pasan a la cancha del Instituto Nacional Electoral. Y el lunes precisamente se envió al INE esta información sobre las finanzas del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex coordinador nacional de protección civil para que determine si hay o no responsabilidad administrativa y que se determine lo conducente. La investigación iniciada por la unidad de inteligencia financiera derivó de la difusión, ya le comento, de los videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero de parte de David León para supuestamente financiar la campaña electoral del 2018. La unidad de inteligencia financiera, es decir, Santiago Nieto dijo, no tenemos elementos aquí, nosotros no encontramos nada y la vamos a pasar a línea a ver qué determina. En otras noticias, y cambiando dramáticamente de información, vamos a ver qué es lo que sucede. Se está generando muchísima problemática allá en el estado de Tabasco. Ya el presidente se trasladó, anda por allá, estuvo transmitiendo y haciendo videos pues para dar cuenta de cómo está la situación por allá. Este es el vaso de la presa Peñita. Está completamente lleno. Esta agua es la que se está soltando para que no reviente la presa. Lo estamos haciendo con mucho cálculo, con cuidado, para no soltar más agua y agravar más la inundación en la planicie, en Tabasco. Y ese es el río Samaria. Y esa es la cortina. El problema que tenemos. Seguimos en Tabasco, pues enfrentando el problema de las inundaciones. Estamos aquí en el malecón de Villahermosa. En 2007 el agua entró, rebasó. Ahora afortunadamente no se ha inundado esta parte de Villahermosa. La zona que se ha inundado es la parte baja de Villahermosa, las Gaviotas, la Manga, asentamientos se han venido haciendo. Ok,
Ahí está el presidente, estuvo en Tabasco viendo qué es lo que sucede, dando cuenta pues, de esta situación. De acuerdo con lo que reportan los medios, pues la Marina, la Secretaría de Marina está haciendo lo propio, tiene activo el Plan Marina en su fase de auxilio para apoyar a la población civil que ha sido afectada por por estos efectos provocados por los frentes fríos 9 y 11. Y pues en conjunto con Protección Civil de allá también, tanto de Tabasco como a nivel federal, pues los elementos de Marina han evacuado a poco más de 472 personas de varias colonias del municipio de Centla, allá en Tabasco, que como le comento han sido afectadas por estas inundaciones. Los damnificados han sido trasladados a distintos albergues y bueno, ahí está la situación. En este sentido, el presidente ha recibido reclamos, que si demasiado tarde, que si le echan la culpa a Manuel Bartlett por el tema de la presa, muchísimas cosas. El propio Manuel Bartlett ya dijo que casi que las críticas se le resbalan y que no pasa nada, ¿no? Él tiene el apoyo del presidente y lo que diga el presidente, eso es lo que sucederá y eso es lo que es, punto. Entonces, en ese sentido, lo único que podemos hacer, y en ese video que tenemos en pantalla, el propio presidente dice, bueno, ya no existe el fondo para desastres naturales, pero vamos a apoyar a las personas. Nada más hay que decir, y comenta que ese fondo pues lo utilizaban para comprar escritorios y pues, ya saben, ¿no? Señalando cuestiones de corrupción y de desvío de recursos. Al final de cuentas, lo único que nosotros podemos señalar es si hay ese desvío de recursos, si se tiene documentado ese desvío de recursos, pues única y exclusivamente, o mejor dicho, sencillamente presentar las denuncias en donde ante las instancias correspondientes y que se investigue lo que se tenga que investigar y que se encarcele, idealmente, a los responsables de esta situación. Pero bueno, ya no existe el Fondo Nacional de Desastres. Dice el presidente que tendrán pues todos los cuidados, todo el apoyo, las personas estarán ahí recibiendo la ayuda y bueno, otras cosas más. En este sentido, desde acá, desde el brazo poderoso que es Baja California, le comento que precisamente el Ayuntamiento de Tijuana está haciendo una colaboración con la Cruz Roja y están lanzando este video precisamente para apoyar a los hermanos damnificados de Tabasco y de Chiapas. Apoyemos a través de Cruz Roja a nuestros hermanos de Tabasco y Chiapas. Donar es muy importante. Ingresa a www.cruzrojamexicana.org.mx. Hoy todos por Tabasco. Hoy todos por Chiapas. Apoyemos a través de Cruz Roja a nuestros hermanos de Tabasco y Chiapas. Donar es muy importante. Ingresa a www.cruzrojamexicana.org.mx. Hoy todos por Tabasco. Hoy todos por Chiapas. Le platico qué es lo que están haciendo. Bueno, de acuerdo con la información que envía el Ayuntamiento de Tijuana, señala que ante las inundaciones y la enorme devastación que se ha tenido allá, que dejó a su paso el ciclón ETA en los estados de Tabasco y en Chiapas, el presidente municipal de allá de Tijuana, Arturo González Cruz, está invitando tanto a los tijuanenses como a los baja californianos a mostrar, de nueva cuenta, las muestras de buen corazón y solidarizarnos con los miles de damnificados que perdieron su patrimonio. Se está apoyando con la difusión para que a través de la Cruz Roja Mexicana se hagan estos donativos que esa organización, esa institución, la benemérita institución, hará llegar a los paisanos de allá de Tabasco y de Chiapas para apoyarlos en las necesidades que están enfrentando ahorita por esta situación extremadamente complicada. En otras noticias y cambiando dramáticamente de información, habíamos dicho hace algunos días que enhorabuena, porque se había pagado la deuda histórica que se tenía, o tiene, no lo sabemos todavía, a ciencia cierta, con la Universidad Autónoma de Baja California, es decir, el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, ¿esto por qué? Usted recordará que en el primer informe de gobierno los 12 meses de este gobierno en marcha, el 1 de noviembre, el gobernador Jaime Bonilla Valdés informó
y usted recordará, se dio ese cheque en donde, pues ese cheque en donde, esta imagen que tenemos ahí al fondo en pantalla, donde pues entregó el pago por el total 1.761 millones de pesos, casi 1.762 millones de pesos fue lo que se entregó. El cheque se le entregó en las manos al titular, al rector de la máxima casa de estudios de Baja California. Pero la parte interesante aquí, lo que ahorita está generando un poquito de duda, por no decir incertidumbre, es el tema de qué pasó con el dinero. Ya se cobró, ya se pagó. Le comento, de acuerdo con lo que publica el semanario Z, aquí hay una parte interesante. ¿Cuál es la parte interesante? Ok, de acuerdo con la información que han recabado, ni siquiera los secretarios del gabinete de Jaime Bonilla Valdés, el gobernador, saben con certeza de dónde salió ese dinero, de dónde provinieron los recursos para que el gobernador entregara un cheque a la universidad por más de 1.700 millones de pesos. Esta pregunta surge porque hubo un decreto, usted recordará, en donde se aprobaba por el Congreso del Estado, pues contratar deuda y generar recursos para hacerle frente a estos compromisos. El rector confirma que Baja California ya no le adeuda a la universidad. Sin embargo, de acuerdo con lo que publica el semanario Z, no hay pruebas de que el cheque ya haya sido hecho efectivo, es decir, que se haya cobrado, que se haya integrado, a la cuenta de la Universidad Autónoma de Baja California este dinero. Y bueno, de acuerdo con Rectoría de la UABC y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, no respondieron a las peticiones de información de Semanario Z. Esto era, ¿qué pasó si ya cobraron el cheque, ya se reintegró todo este dinero? Es lo que le preguntan a uno y otro. No se pudo dar información de acuerdo con lo que publicó ayer precisamente el Semanario Z en su edición digital. Esa es la parte interesante que está pues pendiente y que se está poniendo ahí la lupa de parte de los medios. También, ¿por qué? Por esta parte también que resulta pues interesante, inverosímil. El Congreso aprobó decretos para generar recursos para el pago a la UABC, pero no se ha podido constatar que, uno, ya se tienen esos recursos, y lo que le comentamos, dos, que el propio gobierno estatal diga con toda certeza de dónde salió el dinero para poder hacer frente a ese compromiso que el propio gobernador Bonilla Valdés señala era un compromiso, fue un compromiso de campaña y que una promesa que le hizo al propio rector Daniel Valdés Delgadillo. Bueno, esa es la información que tenemos al momento. Otro tema que sin duda llama nuestra atención es el tema de la seguridad. Fíjese que tuvimos la oportunidad de platicar con el politólogo José Carlos de Arco Zavala, porque hoy se presentó el reporte del tercer trimestre de incidencia delictiva de la Asociación Civil EduPaz, Educando para la Paz. La parte interesante aquí es que ellos trabajan o ellos interpretan y grafican los propios datos que generan las corporaciones de seguridad pública de los estados y también de los ayuntamientos. Y en ese sentido procesan esta información oficial, esta información pública, y la grafican, y entonces muestran y presentan los datos y los reportes. Como les comento, hace unas horas hicieron la rueda de prensa para dar estos datos, y lo que llama la atención es que aquí, particularmente en el municipio de Ensenada, se decía que los índices delictivos iban a la baja, principalmente los índices delictivos de bajo impacto, los delitos de bajo impacto, robo a casa habitación, robo de vehículo, iban a la baja, pero de acuerdo con la interpretación que se hace de los números, estos delitos estaban a la baja porque estábamos en confinamiento, es decir, no había manera de que entraran a robar a las casas porque las personas estaban en sus casas. Entonces, esto es lo que platicamos con el politólogo José Carlos de Arco Zavala, y esto es lo que nos dice al respecto de estos datos.
Amigotes de Mente Informativo, qué gusto saludarles. Estamos hoy platicando con el politólogo José Carlos de Arcos Zavala. Tiene datos muy interesantes para nosotros, puesto que son temas de seguridad, de incidencia delictiva. Hemos visto en las últimas semanas o en los últimos meses que pues, el tema de la inseguridad en Baja California ha estado en el ojo de todos. Y bueno, aquí están los datos que generan los propios gobiernos y las propias instituciones para darnos un mejor contexto. Y para analizarlo, saludamos con muchísimo gusto a José Carlos. Buen día, José Carlos, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Así es, hoy vengo a hablarles de incidencia delictiva, que son datos que presenta la Fundación Educando Conseguimos Paz. El periodo de tiempo es del tercer trimestre del año. Incidencia delictiva del tercer trimestre del año en el estado y un panorama general de los 5 municipios. Antes de iniciar esta entrevista platicábamos precisamente de un fenómeno que estaban diciendo algunos actores políticos, que las cosas iban muy bien, que definitivamente los niveles de inseguridad en Baja California y en los distintos municipios han bajado. Sin embargo, así es la apreciación de que esto tiene que ver con un fenómeno interesante. ¿Cuál sería esta apreciación y este análisis que ustedes realizan? Como tú bien comentas, Ernesto, hace unos meses las autoridades, tanto del estado como de algunos municipios, estuvieron señalando que la baja en incidencia delictiva, porque es un hecho, bajó la incidencia delictiva, se debía a estrategias en materia de seguridad, de coordinación entre los municipios y el estado, etcétera, ¿no? Nosotros en EduPaz, lo que señalamos en su momento cuando presentamos el reporte correspondiente al segundo trimestre, señalamos que abril, mayo y junio, que es ese segundo trimestre, sí bajó respecto al segundo trimestre del año pasado. Claramente bajaron todos los delitos, especialmente los delitos que atentan contra el patrimonio. Y señalamos que esa disminución era meramente circunstancial, que no era derivada de ninguna estrategia de seguridad, o al menos que nos dijeran qué estrategia de seguridad. Entonces, el fenómeno fue evidentemente el confinamiento por la pandemia. Y advertimos que durante la gente saliera a hacer sus actividades o que se restablecieran las actividades económicas y sociales, pues estos delitos iban a volver al cauce normal. Por ejemplo, durante la pandemia, estamos en pandemia, durante el confinamiento, obviamente bajó el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, el robo de vehículo, la extorsión. ¿Por qué? Porque no hay robo a casa habitación porque la gente está en su casa. No hay robo de vehículo, lo disminuye. ¿Por qué? Porque los vehículos están en la casa. No hay robo a transeúnte. ¿Por qué? Porque las personas están en casa. Y así todos los delitos que atentan contra el patrimonio especialmente disminuyeron. Ahora, como vemos en el tercer trimestre, si bien tienen una disminución respecto al tercer trimestre del año pasado, ya vemos un aumento respecto a este segundo trimestre. Es decir, lo que advertimos o lo que apuntamos, que la incidencia delictiva aumentaría conforme se restablecieran las actividades, pues efectivamente eso pasó de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son datos que llegan de las fiscalías de los estados, es decir, son sus datos. Aquí algo que nos llama mucho la atención, y es que estamos revisando el reporte precisamente, es que se hace a nivel estado, como ya lo comentas, con los propios datos que generan las autoridades estatales, y unas tablas desmenuzadas, si me permites la expresión, en donde se analiza por municipio. Y un municipio que brilla o que resalta precisamente es el municipio de Ensenada, en donde tuvo un incremento en todos los delitos, incluso los de bajo impacto, que son los que decían o dice la autoridad que esos están ya controlados y que al contrario vamos muy bien en Ensenada, Baja California. Así es, Ernesto. Mira, en este reporte que nosotros sacamos, acabamos de presentarlo hace cuestión de una hora. Ensenada fue el municipio que mayor apuntó los delitos, porque si bien en varios delitos, en la mayoría disminuyó respecto al tercer trimestre del año anterior,
es lo que advertimos, porque sigue la tendencia a la baja derivada del COVID. Pero respecto al segundo trimestre, aumentó prácticamente en todos, excepto en dos que mantuvieron el mismo nivel del segundo trimestre. Pero, por ejemplo, estamos hablando que en el delito de homicidio doloso aumentó 37% en Ensenada en el delito de homicidio doloso. Por ejemplo, en el delito de violación aumentó 73%, robo a transeúnte 40%, robo a negocio 35%, robo a casa habitación 29%, robo de vehículo 24%, lesiones dolosas 36%, narcomenudeo 27%. Es decir, conforme las actividades regresaron a la normalidad entre comillas, porque todavía no estamos plenamente en la normalidad, el delito fue aumentando. Y algo preocupante es Ensenada, porque Ensenada históricamente en los datos que hemos sacado no se ha caracterizado por ser el municipio con mayor incidencia delictiva. El municipio con mayor incidencia delictiva que nosotros veníamos registrando es el municipio de Playas de Rosarito, ¿no? Pero en este caso, en este trimestre sí sorprendió que se dispararan los delitos en Ensenada, ¿no? Ahora, en este sentido, entendemos que ahorita la gran mayoría de los actores políticos, o por lo menos aquellos que están suspirando por un cargo nuevo, o en este sentido, de cara a las elecciones del 2021, pudieran estar desatendiendo la parte de la seguridad y estarse volcando a otras actividades propiamente de promoción o de difusión de su imagen en otras latitudes. ¿Qué tan cierto es esto? Y como segundo punto me gustaría que nos dieras una apreciación. La agenda, el tema de la seguridad, ¿tendrá que estar como primero, segundo o tercer punto o figurar en las propuestas de campaña del 2021? Sin duda, el tema de seguridad es un tema que ya tiene años en la agenda, que en los discursos, en las campañas se ve, pero como lo podemos observar en la implementación de políticas públicas para combatir la inseguridad, pues ahí es donde se ve deficiente el asunto, ¿no? A como vamos, probablemente terminemos a nivel nacional con los homicidios dolosos, con el mayor número de homicidios dolosos registrados en la historia, a cómo va la tendencia probablemente. En el caso, como tú lo comentas, aquí de Baja California, por ejemplo, tenemos evidentemente todos los candidatos, bueno, no candidatos, todos los presidentes municipales están buscando la reelección. Algunos la gobernatura, o si no, pues seguramente van a buscar la reelección. Entonces, es inevitable no pensar que la dinámica gubernamental, que su actuar de gobierno no esté relacionado con sus aspiraciones políticas. Que si me lo dices a mí, pues la idea tendría que ser, pues tengo que hacer mejor mi trabajo para que esa sea mi carta de presentación. Pero podemos ver que de repente andan anuncios por aquí, andan anuncios por allá, anuncios de un presidente municipal de un municipio en otro municipio que no debería de ser. Entonces se está descuidando, evidentemente se está descuidando, porque uno puede negar la realidad, Ernesto, pero no puede negar las consecuencias de la realidad. Claro. Uno puede decir que sí está gobernando, que sí está haciendo las cosas bien, pero las consecuencias, con datos duros, pues reflejan lo contrario. Uh-huh. Por ejemplo, por un lado tenemos esos casos donde uno pudiera pensar, por la estrecha relación que tienen con el gobierno estatal, en el caso específicamente de Ensenada, pues que hubiera una mejor coordinación, que hubiera una cooperación entre los dos gobiernos. Y no es así. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, el caso de Tijuana y de Tecate, que ahí es diferente. Ahí las fricciones políticas con el gobernador han afectado el tema de seguridad. Entonces, por ninguno de los dos lados lo podemos ver positivo, en el sentido de que si con uno se lleva bien y con otros mal, pues la lógica te dijera, pues hay una mayor cooperación con los que se llevan bien. Pero los resultados ahí están. Los resultados son los mismos. No hay unos resultados positivos en materia de incidencia delictiva en ninguno de los municipios en términos generales. Totalmente. Sí, nos coincidimos con esa apreciación, y es en donde sí resaltamos y recalcamos
la ironía, si con el que te llevas bien es en donde está peor o es donde se está poniendo más caliente la situación, pues entonces, ¿de qué nos sirve, de qué nos sirve, como dijo el propio alcalde, pues que tengamos todos los astros alineados, es decir, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal emanados del mismo partido? Bueno, solamente como para redondear este tema, a nosotros nos queda muy claro que como ya lo mencionaste, la carta de presentación tendría que ser el trabajo, pero no sucede así. Por el contrario, es la publicidad, la propaganda, la difusión a través de medios de comunicación o a través del uso de las estadísticas para señalar mejoras. Cambiando dramáticamente de tema, pero quedándonos en el contexto de la inseguridad. El 2021 supone un panorama complicado porque ya no habrá recursos pues ahora sí que de apoyo a las entidades federativas, es decir, ya no habrá Subsemun, Fortasec y estos apoyos. ¿Qué tendrían que estar haciendo o qué tendrían que hacer los gobiernos o cómo tendrían que hacer las políticas públicas, es la pregunta, para que esto pudiera funcionar de manera correcta? Mira, Ernesto, el tema de los recursos es bien interesante porque no es que no haya recursos. Hay recursos para dedicarle a la seguridad. Vamos a empezar en términos de país. Pero son decisiones políticas que no quieren designarle recursos. ¿A dónde van a ir esos recursos? Seguramente a programas sociales, a ayudas que tienen que ver con decisiones políticas. México le dedica menos del 1% de su PIB en materia de seguridad. Menos del 1% cuando el promedio en los países de la OCDE está por ahí del 3%. No hay un fortalecimiento en las instituciones y eso abona a otro tema que tiene que ver con la impunidad. No tenemos la cantidad de ministerios públicos que deberíamos de tener, no tenemos la cantidad de jueces que deberíamos de tener por cada 100,000 habitantes de acuerdo con los estándares internacionales, no tenemos la cantidad de policías que teníamos que tener por cada 100,000 habitantes, no tenemos capacidad de respuesta en caso de una emergencia. Las llamadas en promedio, por ejemplo, llamadas de emergencia son en promedio 2 llamadas por minuto. No tenemos la capacidad de respuesta para eso. No hay un fortalecimiento hacia el interior de las organizaciones policiales y normalmente nosotros lo que vemos es el resultado hacia afuera, que son el aumento en los delitos, pero no nos metemos al análisis dentro de las corporaciones, que evidentemente fortaleciendo las corporaciones desde su interior, pues evidentemente como resultado está lo que ve la gente, disminución en los delitos. Entonces yo creo que es un tema meramente político, como lo que te digo, la no designación de recursos. Y si me preguntas, pues los alcaldes siempre lo que dicen es no tenemos recursos. Y es la verdad, no tienen recursos. Hay que ir a buscar los recursos entonces. Pero yo creo que esta sí es una decisión que va a tener repercusiones, la eliminación de esos recursos. Y como te digo, van a ir a gasto social seguramente. Y eso se va a ver materializado en la incidencia delictiva. Pero yo creo que las corporaciones estatales, municipales, tienen que ver hacia adentro. ¿Cómo están procurando justicia hacia adentro? En el sentido de la capacitación de los jueces, de los MP, cuántos MPs hay, como insisto, las corporaciones policíacas, su equipamiento, ¿no? Todo eso repercute y todo eso tiene que ver con recursos. Y no va a haber. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero así nos va a ir. Y lo vamos a ver en el siguiente año con los números que van a salir. Literalmente en el ejercicio o en las notas del primer trimestre del 2021, ¿verdad? Más o menos. Sí, seguramente, porque de por sí con esos recursos no alcanzaba. Ahora imagínate si le quitas esos recursos. Mira, en promedio, un policía municipal se le debería de invertir 500,000 pesos al año a un solo policía municipal. Es un promedio. A un solo, cosa que invertir entre equipos, sueldo, prestaciones, seguro, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no le generemos las condiciones óptimas para un policía como es el primer respondiente, pues difícilmente, ¿no? Y en la mañana poníamos un ejemplo en la conferencia de prensa de un policía, ¿no?
se va, lo llaman una llamada de emergencia o atiende algo que se están agarrando a balazos, pues no tiene equipo para defenderse. La próxima vez que va a hacer, pues no voy. Contexto, ¿no? Una, no tiene el equipamiento necesario. Dos, pues si le pasa algo, su familia queda desprotegida. Sí. No hay incentivos para que un policía, arriesgan su vida, ¿no? Pero para que un policía realmente diga, me la voy a jugar. ¿Por qué? Si le pasa algo, su familia queda desprotegida, creo que no tienen seguro de gastos mayores. Entonces, estamos desprotegidos en ese sentido. Y más allá de criticar a los policías en su actuar, pues hay que revisar también por qué actúan así. Porque no tienen las condiciones óptimas para operar. Totalmente. Pues José Carlos, te agradecemos esta información, te agradecemos estos datos y bueno, pues estaremos dándole seguimiento como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas para contrastar y poner sobre la balanza lo que dicen, lo que hacen y cuáles son los datos que las propias instituciones están generando. Ojo, recalcando aquí que no son ni datos que se están sacando de la manga, son los datos oficiales que presentan las corporaciones de seguridad pública de los estados con base en lo que se realizan estos estudios. Así es, Ernesto, y quien quiera consultar más a detalle estos datos, pues lo invito a seguir las redes sociales en Facebook, edupaz.org.mx, también en Twitter y en la página www.edupaz.org.mx. Ahí tienen todo desglosado, tienen el reporte en extenso, la presentación ejecutiva, una hoja con datos muy concretos de cada uno de los municipios, de cada uno de los delitos. Entonces, quien quiera entrar más a detalle, pues se le recomiendo suscribirse a las redes y consultar nuestro sitio web. José Carlos, muchísimas gracias por esta información. Si nos lo permites, en algún otro momento estaremos acudiendo a ti para desmenuzar estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Ernesto, un gusto volver a estar contigo y nos vemos la próxima y un saludo al auditorio. Amigotes de Mente Informativo, nosotros continuamos. Pues ya lo tiene usted ahí. Ahí están los datos, ahí está la información. Ya escuchó la página www.edupaz.org.mx. Ahí está la página donde puede consultar todos estos datos que estuvieron poniéndose sobre la mesa. Ahí viene la presentación. Puede usted hacer la comparativa y la verdad sí da muchísima tristeza ver todos los indicadores de Ensenada que están al tope. Bueno, da mucha, pero mucha tristeza. Y como lo decíamos y como ya lo comenta José Carlos, sin duda en el 2021 la situación se va a poner todavía mucho más complicada porque no habrá recursos que estos recursos que se mandaban del gobierno federal hacia las entidades federativas, es decir, hacia los estados, para atender particularmente el tema de la seguridad. Vamos a ver, esperemos que no se ponga tan complicado aquí en nuestro estado, pero es la realidad. Como ya decía también José Carlos, no es que uno sea pesimista, pero es la apreciación y son los datos que están ahí en la mesa. Lo único que se hace es interpretarlos. Vamos a cambiar de información, vamos a dulcificar un poco el tono de esta conversación y de esta transmisión que tenemos en esta tarde. Tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que se dedica a temas de comunicación y también le anticipo que desde el 9 y hasta el 12 de noviembre se está realizando la Semana de Comunicación de la Universidad Xochicalco. En las redes sociales de Universidad Xochicalco usted puede encontrar y participar, obviamente, de todas estas conferencias y de todas estas charlas que se están realizando con motivo de esta Semana de la Comunicación. Personalidades de talla nacional, de talla internacional, especialistas en su ramo estarán participando en esta Semana de la Comunicación y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que estará dando su plática mañana precisamente. Se trata de el licenciado Luis David Lobo Ríos, quien ha participado en el gobierno municipal, en la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Esto es lo que platicamos y esto es lo que nos comenta en temas muy puntuales. Le preguntamos su opinión y su apreciación respecto a esto que todavía sigue por ahí moviéndose en redes sociales y en algunos grupos, que es el tema de la consulta vecinal que hizo esta
administración del 23º ayuntamiento. Esto es lo que nos platica. Amigotes de Medio Informativo, qué gusto saludarles. Hoy nos acompaña aquí en el estudio, bueno, no en el estudio, con esta nueva modalidad, el licenciado Luis David Lobo Ríos. Él es director general de X Estrategia y pues tiene más de 20 años en los medios de comunicación, tiene más de 8 años en la docencia, se ha desempeñado como director de Relaciones Públicas y Comunicación Social en 2 ayuntamientos, el 21º y el 22º, y ahora se desempeña también como consultor independiente. Luis David, muy buenos días, qué gusto saludarte. Ernesto, el gusto es mío, de verdad que me da muchísimo gusto poder estar en este espacio. Un saludo para todas las personas que nos siguen. Pues mira, vamos a entrar en materia porque lo que hoy nos tiene aquí es precisamente hablar sobre una participación que tendrás en la Semana de la Comunicación de Xochicalco. Y esto es un taller conferencia, digo, adaptándonos a estas modalidades, que se llama La crisis no se crea ni se destruye, solo se aprovecha. Platícanos un poquito, por favor, Luis David. Sí, muchísimas gracias, Ernesto. Fíjate que tuvimos el honor de ser invitados a participar en la Semana de Comunicación que está organizando la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas de Universidad Xochicalco. Y la temática de esta Semana de Comunicación tiene que ver mucho con esta nueva normalidad, ¿no? O esta nueva modalidad, como bien lo comentabas tú, y dándole vueltas, ¿no? A la idea, vueltas a las ideas, qué podemos hacer, de qué podemos platicar, que sobre todo tenga pues algo de valor, ¿no? Pues atravesando por esta crisis, porque al final es eso lo que estamos atravesando todos y cada uno de nosotros en esta situación de salud, ¿no? A causa del COVID-19. Pues nada, se me ocurre pues platicar un poquito acerca de esto, de cómo poder aprovechar también las crisis, que al final tú lo sabes perfectamente, las crisis pueden ser una parte o un elemento fundamental que se puede aprovechar. No todas las crisis son malas por sí mismas, ¿no? Sino pudieran aprovecharse en algún punto. Entonces, bueno, la intención de la plática del día de mañana es esa, siempre enfocados, obviamente, en los términos de comunicación, ¿verdad? En los conceptos comunicativos, porque al final toda crisis, aunque en nuestra casa, cuando llegamos tarde y nuestra esposa nos regaña, ¿verdad? Y se genera esta crisis, la comunicación es la única que nos va a poder ayudar a salir de la misma. Entonces, la intención del día de mañana de esta plática a las 4 de la tarde, dicho sea de paso, será por la plataforma, por la red social YouTube y también por Zoom, ¿verdad? Esta plataforma que ha hecho maravillas en el mundo, nos acerca de manera inmediata. Pues bueno, estaremos platicando sobre esto, de cómo podemos, y en todas las áreas donde nos desarrollemos, cómo podemos aprovechar la crisis, porque definitivamente la crisis no se crea, sino se aprovecha, ¿estás de acuerdo? Oye, y bueno, aquí no queremos recordar ni llevarte a momentos quizás difíciles, pero de mucha experiencia en tu desarrollo profesional. Decíamos, tu experiencia es en el 21º ayuntamiento, pero particularmente en el 22º ayuntamiento, y tú tenías las riendas de todo esto. Y algo que me parece, una opinión muy personal, te permitió entender esto que hoy dices: no se crea ni se destruye, porque no está en tus manos generar la crisis. A veces simplemente despiertas y, o sea, otra vez la misma, otra vez están en esto, y tienes que empezar a pelotear, y esa es ahí donde me parece que pones los puntos sobre las sillas de, pues solamente hay que aprovecharla, ¿no? Igual en este error que se cometió, bueno, te permite pelotear alguna otra cosa o presentar algún otro dato, ¿no? De todo hay aprendizaje significativo, como bien lo comentas, ¿eh? Definitivamente las experiencias te van sumando y te van ayudando para ir fortaleciendo eso mismo, ¿no? Tu bagaje de conocimientos y como bien lo comentas, en esa experiencia, la verdad que muy, muy padre, nos pudimos enfrentar a más de 2 de las que comentas, ¿no? Más de 2 crisis en términos y de comunicación específicamente. Entonces, pudimos nosotros de alguna manera aprender, ¿no? A cómo salir de ellas, y es la intención el día de mañana poder compartir un poquito de las experiencias a las cuales nos pudimos enfrentar y cómo sacarle provecho. Insisto, aquí lo importante de toda crisis es aprender a sacarle provecho, ¿no? A no quedarnos con los brazos cruzados y sobre todo a no dejarnos vencer ante la crisis. Totalmente.
ya ahora sí que aprovechando tu expertise, todo esto que comentas, el bagaje cultural, las referencias y las formas en cómo salir adelante ante una crisis, como experto, ¿cuáles crees que sean, o mejor dicho, voy a replantear la pregunta? La consulta, ya situándonos en nuestra realidad, esta consulta vecinal que se propuso de parte del 23º Ayuntamiento, ¿crees que le puso una crisis o generó una crisis para este ayuntamiento? Sí, sí que sucedió. Definitivamente sí, lo vimos, ¿no? Vimos la crisis manifestada a través de la voz o el Vox Populi, ¿no? Diferentes sectores se manifestaron, ¿verdad?, en su derecho, apegados a su derecho en contra de esta consulta vecinal, ¿verdad? Consulta ciudadana o vecinal, vecinal se hizo llamar. Un ejercicio que desafortunadamente, desde mi punto de vista, se manejó de una manera como sesgada, si me permites la expresión, Ernesto. ¿Por qué? Porque si desde antes nos hubieran informado, al final es algo que se iba a realizar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es algo que se iba a hacer, esta ampliación de las instalaciones de SEMPRA. Sí. Creo que desde antes, y hablo de antes, ¿no? Meses antes, nos hubieran estado dando estas pequeñas dosis o estas pequeñas dosis de socialización del tema que tenían que ver con, entre comillas, beneficios que obtendría la ciudad, ¿verdad?, en términos de inversión de infraestructura, que si bien nos urgen, ¿verdad?, porque en Ensenada estamos más apretados, cada vez es más difícil poder convivir, ¿no?, en todos los sentidos. Creo que hubiera sido a lo mejor menos conflicto, ¿verdad?, para el Ejecutivo, en donde al final también desafortunadamente él adopta la bandera, ¿no? Y no puede ser juez y parte, es complicado ser juez y parte. Entonces yo considero que sí hubo ahí como algunas malas decisiones en ese sentido, ¿verdad? No creo yo que haya una mala leche, ¿no? No creo que haya una mala intención. Sin embargo, pues obviamente si tú ves, seguramente, ¿no?, que te están diciendo tu vecino, oye, fíjate que voy a ampliar mi casa, y pues al final puedo también ampliar la tuya, tu patio, pueden embellecer tu patio, ¿verdad? Pues tú te emocionas y dices, va, órale, nos la aventamos, ¿no? Pero pues hay que hacer las cosas de manera organizada. En el pedir está el dar, dicen los abuelitos, ¿no? Totalmente. Coincido totalmente en ese punto de algo que me parece que es nuevo para los que están ahorita, los tomadores de decisiones, y que es una palabra que ahorita traen muy manoseada, es la socialización de los temas. Sí. Pero los socializan bajo sus argumentos, sí, bajo sus condiciones y en la manera que ellos necesitan. Es decir, al final del día los temas se socializan como con la palabra que tú ya bien mencionas, sesgado. Es decir, te doy un pedacito de información y te doy lo mejor de la información o presento los mejores datos, por los datos que a mí me benefician. Y al final del día, así no se socializan los temas, porque no todo es color de rosa. Es que también eso es algo que no entienden los actores políticos y los tomadores de decisiones, lamentablemente. La vida no es color de rosa, pero tienes la posibilidad de tomar buenas decisiones. Claro, y ¿sabes qué? Hoy por hoy la sociedad es una sociedad más informada, ¿eh? Pésele a quien le pese. Hoy por hoy la ciudadanía está más informada, tenemos literalmente, ¿no?, la capacidad o el alcance de la información en la palma de nuestras manos con los dispositivos. Entonces, eso también yo creo que el sector gobierno abrir un poquito los ojos en ese sentido y entender que pues, la sociedad ya no es ciega, ¿no? O sea, ya está un poquito más informada, ¿no? Entonces, eso mismo que comentas tú es bien importante, ¿no? No es de color de rosa, hay que poner el lado blanco y el lado un poquito más oscuro para que sepan cuáles son también los asegúnes de lo que se va a hacer. Ahora, ya para redondear y sí, corrigiendo el término que mencioné, fue consulta vecinal. ¿Sí? ¿Tú crees que fue bien aprovechada? Es decir, al final del día, pues ya pasó. Fue bien aprovechada. ¿Para quién? Habrá que preguntar quién la aprovechó. Mira, dicen que piensa mal y acertarás.
Pero cuando yo fui a hacer mi consulta, coincides, pues, que se quedaron con mis datos de la INE. Claro. O sea, se quedaron con mis datos de la INE. Entonces, al final, ya hay un padrón. Recordemos que hoy por hoy, lo que mueve al mundo son las bases de datos, son los datos, es la información lo que mueve al mundo, ¿verdad? Entonces, de que fue aprovechada de algún punto, sí, claro, fue aprovechada. Insisto, y lo recalco, yo no estoy diciendo que haya una mala intención, ¿verdad? Ni mucho menos, pero al final, pues sí, hay que sacarle provecho a las acciones que se hacen, ¿no? Pues si tienen eran unos registros, ¿no? En donde te anotaban tu nombre completo y tu número de INE. Con eso, obviamente, pues tú tienes acceso a los padrones. Y también, no, es lamentable, pero es cierto que en la guerra, en el amor y en la política todo se vale. Entonces, tomando como referencia lo que mencionas, pues es esta información que ya tienen nuestra y puede suponer una, quiero decir, ventaja o quiero decir valor agregado que pudieron haber tenido los que realizaron la consulta. Totalmente. Sí, un plus, exactamente. Fue un plus. Ahora, pues ya casi como para, no para concluir, pero sí para encaminarnos al final de esta conversación, tú como experto, entendemos que es una administración bastante corta y en este sentido tendría que estar haciendo cosas muy interesantes. Me refiero, cuando digo muy interesantes, me refiero a, no, como dijo el propio alcalde, no tienes tiempo para improvisar, no tienes tiempo para aprender, no tienes tiempo para echar a perder, o sea, tienes que tomar decisiones efectivas, rápidas, que se vean, pero que sean contundentes. ¿Cuáles desde tu perspectiva, cuáles piensas tú que pudieran ser las próximas crisis que se pudieran venir al alcance? Fíjate que yo creo que los temas de seguridad, Ernesto, y bien tú puntualmente nos informabas hace un par de días, ¿no? Hechos desafortunados en la zona de Valle Dorado, ¿no? En donde unas personas resultaron heridas por arma de fuego. Entonces yo creo que los temas de seguridad, si bien son los llamados delitos de alto impacto, ¿no? Que son de otra índole o que tiene que atender seguramente otro nivel de gobierno. Desafortunadamente, pues la policía municipal se ve pues también limitada, ¿no? En todos los sentidos, en los sentidos de recursos y personales para poder llevar a cabo pues la vigilancia, ¿no? Que al final es como se previene un delito a través de la vigilancia. Yo creo que el tema de seguridad es lo que más adolece hoy por hoy. Se ha visto una mejora importante, ¿no? En el tema de vialidades, por lo menos en vialidades principales, ¿no? En algunas vialidades principales se ha visto una mejora importante. Entonces yo considero que sí es el tema de seguridad, ¿no? Lo que pudiera estar generando crisis. Llevamos ya, corrígeme, 2 directores. Estamos en el tercer. 3 directores. 3 directores de seguridad pública y esos son mensajes. Al final esos son mensajes de que algo no está funcionando. Aquí, y probablemente coincidas conmigo, en otras administraciones los más críticos de los temas de seguridad, que no eran los números que tenemos hoy día, valga decirlo, eran precisamente en los sectores empresariales. Hoy yo los veo muy calladitos, hoy yo los veo muy alineados, hoy yo los veo muy, muy amigos, hoy yo los veo en todos los eventos, no así señalando estos temas de problemática de seguridad, ¿no? En una opinión personal, y si me lo permites, y perdón que te interrumpa, ¿piensas tú que esto también supondría un poco de crisis al final del día o reclamo de parte de algunos sectores a estos grupos empresariales? ¿Quién mencionaba particularmente? Como bien lo comentas, ¿no? El sector empresarial históricamente se ha ocupado o se ha activado siempre en los asuntos, ¿no? Públicos tanto de la entidad como de nuestro estado y de nuestro país, ¿no? Lo vemos en los medios de comunicación. Es una lectura que tienes tú y que yo creo que sí compartimos, ¿no? Los vemos como muy, ¿cómo dices? Callados, muy callados, sí. Habrá que preguntarles a ellos, ¿verdad? Directamente el por qué.
a lo mejor, como bien lo dices, ¿no? También puede ser que para ellos ahorita en realidad los temas no son importantes o no sé qué está sucediendo. Habrá que preguntarle a los representantes de las diferentes cámaras, ¿no? El por qué ya no se manifiestan. Claro. Luis David, pues solamente para concluir y como dice mi abuelita, para no dejarlo aquí sobre el tintero, ¿cuál crees tú que tendría que ser la dinámica de comunicación tomando en cuenta estos puntos que pones sobre la mesa? Uno, que la sociedad está más informada. Dos, tendrían que ser más propositivos. Y tres, que la sociedad pues, ya no puede ser tan fácilmente manipulada. ¿Cómo tendría que ser desde tu óptica la comunicación de las instituciones o de los gobiernos? Pues yo creo que como debe de ser toda, ¿no? Una comunicación abierta, una comunicación rápida, ¿verdad? Como bien lo estás diciendo tú, ya el alcance te llega, si tú como gobierno no comunicas, te va a llegar como rumor a ti como ciudadano, ¿no? Cualquier información. Entonces yo creo que es importantísimo comunicar de forma rápida, de forma eficiente, que eso también es algo que se necesita, ¿no? Tener la información y sobre todo no hacer, yo creo que cuellos de botella en la información, eso también ayuda mucho, ¿no? Hay N cantidad de dependencias que cada una en sus particularidades funciona de manera distinta y no esperar a que un solo canal emita obviamente las informaciones, ¿no? Eso pudiera ayudar mucho también para desfogar o desahogar esta presión, ¿verdad? Que pudiera en algún momento presentarse. Yo creo que debería de hacerse así, una comunicación un poquito más democrática, no centralizada en alguien, ¿no? Qué bueno que lo pones sobre la mesa y ya íbamos a concluir, pero la verdad es que este tema sí me gusta, Matarina y León. A ti te tocó vivir, perdón, una transición importante. Ahorita que dices la comunicación no tan centralizada, y a lo que me refiero es, a ti te tocó vivir la transición de un ente, es decir, comunicación social del ayuntamiento, manejaba toda la comunicación de todo. Sí. Y de repente, todas las dependencias, o casi todas las dependencias, empezaron a tener sus departamentos de comunicación. Uh-huh. Esto suponía, ahora sí que a veces juego amigo de distintas dependencias. Regreso con esto que planteas. ¿Qué tan conveniente es que todas las dependencias tengan sus departamentos de comunicación social? Mira, en mi experiencia, Ernesto, te puedo decir que si bien pudo haber sucedido o puede suceder eso que tú comentas, ¿no? De que en algún punto pueda haber fuego amigo, es una forma también de desahogar, porque al final esto se vuelve como una olla de presión, ¿no? Y cuando empiezas a concentrar todo en una sola olla, pues al final va a explotar. Y de la otra manera no, empieza obviamente a fluir la información en los diferentes canales y la presión disminuye. Al final creo que fue un ejercicio interesante lo que se hizo, ¿no? Con nuestra participación en el ayuntamiento, para bien o para mal, creo que al final del día los cabezas de área tenían también la responsabilidad de sus acciones, ¿no? Como directores, ¿no? Si bien hay un ejecutivo y es el que o el que controla o dirige, ¿no? La operatividad, ¿verdad? Del funcionamiento de estas áreas, bien hay que entender eso, ¿no? Que cada uno debe de tener la capacidad también para informar y para poder desahogar esa información, ¿no? Y sobre todo en áreas específicas, ¿no? Áreas que tienen que ver con los temas de infraestructura, por ejemplo, áreas que tienen que ver con temas legales, áreas que tienen que ver con temas administrativos, ¿no? En el caso de comercio, alcoholes, espectáculos, en temas que tienen que ver con el deporte, por ejemplo, cultura, ni se diga. Entonces, creo que ese pudiera ser un ejercicio interesante, darles como esa autonomía, sí, de informar, pero siempre a través del plan o de la estrategia que se establezca desde un inicio, ¿no? Correctamente. Pues Luis David, no nos resta más que agradecerte tu participación, agradecerte todos estos datos que nos compartes, esta experiencia que pones al alcance de todos
y por favor recuérdanos la hora y el día en donde nos estarás presentando en la Semana de Comunicación en la Universidad de Chicago, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Sí, mañana es el día 11 de noviembre, mañana, 11 de noviembre, miércoles 11 de noviembre, 4 de la tarde, a través de las plataformas YouTube o a través de la plataforma Zoom. Pueden entrar, obviamente, a las redes sociales de Universidad Xochicalco. Ahí viene toda la información de esta que es la Semana de Comunicación del 9. Empezó el 9 y termina el 12 de noviembre. Y es un ejercicio muy padre porque en esta nueva normalidad o en esta nueva modalidad, Ernesto, es una oportunidad también para los propios, ¿verdad? Los que pertenecemos a Universidad Xochicalco y también ajenos, ¿verdad? Que les interesan los distintos temas, porque si te das cuenta, ha habido exposiciones bien interesantes. Ayer podíamos ver una que tenía que ver con el tema de la filmografía que tenemos en nuestro país, un tema interesantísimo, ¿verdad? Cómo funciona la Cineteca Nacional, vaya, va a haber temas amplísimos, van a haber invitados, híjole, qué honor vamos a tener, vamos, dijo el otro, va a estar David Ross, ¿no? Que es uno de los mejores fotógrafos que tenemos en nuestro país. Entonces, creo que es un ejercicio interesante y abierto al público, que eso es lo más padre, ¿no? Que ahorita ya todo está al alcance gracias a estas tecnologías. Correcto. Luis David, te agradecemos nuevamente tu participación aquí en Mente Informativo y bueno, si tu agenda lo permite, te estaremos acudiendo a ti para platicar y desmenuzar temas interesantes. Cuando gustes, muchísimas gracias. Un saludo a tus amigotes. Estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias, amigotes. Continuamos. Pues ahí está lo que nos platicó Luis David Lobo. Ya para no robar desde más de su tiempo, cerramos esta transmisión con los datos precisamente del coronavirus. Permítame comentarle a usted lo que dice la autoridad. La autoridad dice que ya se está reflejando el efecto Halloween y bueno, Ensenada está, Baja California continúa en semáforo color naranja. Ahora estamos en 3.084 casos confirmados, 292 sospechosos, 434 fallecimientos, 2.430 casos recuperados, 70 activos. En San Quintín, ¿cómo está la situación? Le comento, en San Quintín están con 741 casos confirmados, 110 sospechosos, 21 fallecimientos, 720 casos recuperados y 15 casos activos. Permítame informarle, y vale la pena el comentario, porque precisamente lo que le decía, el efecto Halloween, la Secretaría de Salud de Baja California está señalando que Ensenada tiene un repunte dramático en casos activos, incluso superando a Mexicali y el municipio de Tijuana. Entonces, ahorita Ensenada está a la cabeza en casos activos y, bueno, están haciendo un llamado a la ciudadanía a que eviten reunirse y que eviten las aglomeraciones, tomando en consideración que vienen el 12 de diciembre, vienen festividades donde probablemente las personas se reúnan. Pide la autoridad sanitaria evitarlo. Eso es lo que tenemos hasta el momento y bueno, nosotros como cada martes y cada viernes le agradecemos de verdad infinitamente su compañía y el favor de su atención. Recuerde, estamos aquí en las redes sociales, estamos también en nuestro canal de YouTube en Mente Informativo, así nos encuentra en YouTube y también estamos aquí en el Facebook. Yo soy Ernesto Ríos, de verdad, muchísimas gracias por su participación, sus comentarios y también les recuerdo, tenemos un WhatsApp en el estudio de Mente Informativo en donde estamos atentos a sus comentarios y a sus recomendaciones y por supuesto a sus denuncias ciudadanas. 646-187-5407 es el WhatsApp de Mente Informativo. Le repito, soy Ernesto Ríos, pásela muy bien, cuídese, cuide a su familia, cuide a los suyos, hasta muy pronto.